Realmente España se había visto ante el espejo como era. Desde luego lo que nos ha influido en nuestra vida actual es la bombilla, la televisión, internet, la automoción, la aviación. Lo que nos ha cambiado de verdad la vida y nos diferencia de la vida de nuestros bisabuelos son todos estos episodios de la vida moderna. La Hispano pues creó un germen laboral especializado, motivado y comprometido con la aviación. Que habían creado un centro puntero en su época, capaz de desarrollar un proyecto completo de avión, hoy en día ya es difícil. Que habían pasado del avión de madera con buenas prestaciones al avión a reacción. Eso lo habían vivido ellos, difíciles de un cambio tecnológico tan importante, y se habían adaptado. Unida además a la Academia de Ingenieros, pues convirtió a Guadalajara en un centro tecnológico, en un centro puntero en alguna de las industrias más avanzadas que había entonces. Otras 500 personas al menos estaban en la Academia de Ingenieros. En una ciudad como Guadalajara, 1000 personas relacionadas con el mundo aeronáutico, con el mundo tecnológico. Es una huella que no nos podemos permitir que se borre y que desaparezca. Lo que se fabricó ahí cambió la vida cotidiana de mucha gente, nos cambió la vida cotidiana. En general, pues es que dio muchísima vida a Guadalajara. Yo creo que eso fue lo más importante, y demostrar que si se quería en España se podían hacer cosas, solo tenía que haber una demanda. Indiscutiblemente, para mí es de las cosas más interesantes que ha hecho España industrialmente. Eso debemos de conservarlo y recordarlo. Quizá porque además es un ejemplo de vida también, ¿no? Mi padre era un gran enamorado de la aviación. Yo creo que en su vida hubo dos amores que fueron, no sé en qué orden, pero su familia y la aviación. La tarjeta de presentación de esta ciudad es que es la cuna aeronáutica española. Ayer nevó durante todo el día y estuvimos ayudando a mamá con los remiendos y zurcidos de ropa. Encargos que suelen traernos a casa. Papá, como de costumbre, no llegó hasta el anochecer. Sale muy temprano para guardar y mantener varias fincas cercanas. Y algunas veces vamos con él. La abuela Adela nos contó que antes las cosas eran muy diferentes. Lo mucho que trabajaban en el campo y cómo se apañaban cuando ella tenía nuestra edad. Cuando salían a jugar, a veces iban a ver cómo llegaban los nuevos cadetes a la Academia de Ingenieros. Decía que sentían curiosidad por aquellos muchachos asustados que venían desde varias partes del país. Le parece mentira lo rápido que van cambiando las cosas. Hoy hemos salido a jugar en la nieve, con mi hermano mayor José y sus amigos. Nunca había visto tanta nieve, y hacía tiempo que no nos divertíamos tanto. Mañana será otro día. Mi nombre es Carmen y es invierno de 1898, aquí en Guadalajara. A pesar de que en Europa desde un siglo y en Inglaterra antes había comenzado la revolución industrial, en España era un país agrario, eminentemente agrario, en el que la inmensa mayoría de la población vivía de la agricultura, vivía en el mundo rural, las ciudades que había eran pocas y de pequeño tamaño, y la industria se concentraba únicamente en dos áreas, que era la cornisa cantábrica, con centros principales en Vizcaya y Asturias, y Barcelona y sus contornos, y en general Cataluña. Sin embargo, la inmensa mayoría de los españoles vivían prácticamente como en la Edad Media, con una agricultura casi de subsistencia, sin un mercado nacional, sin industrias. El modelo político que había, y económico y social que había en España, se va a trasladar a la provincia de Guadalajara, pero con determinadas características. Desde el comienzo del reinado de Isabel II, Guadalajara va a ser un feudo, va a ser un centro principal hegemónico del liberalismo más progresista y el liberalismo más avanzado. Esa élite, una élite reducida, endogámica, las familias se casaban constantemente unos con otros,
va a controlar toda la agricultura provincial y toda la política provincial. Guadalajara, que durante el siglo XVIII había sido una provincia industrial, con las reales fábricas de Guadalajara, la de Brihuega, minas, el tema de las salinas del norte de la provincia, que habían sido importantes en la economía nacional, pues se va a convertir en una provincia agraria. Las industrias más generalizadas en el ámbito de Castilla-La Mancha eran las agropecuarias. Si bien en Guadalajara siempre había habido episodios singulares con el tema de la creación de la fábrica de paños y con una serie de, digamos, de actuaciones puntuales que podían tener que ver con su cercanía a lo que es Madrid. Pero efectivamente yo creo que tampoco se puede decir que hubiera una tradición de grandes industrias en Guadalajara hasta ese momento. O sea, no había industria de base, ni industria de equipamiento, ni nada por el estilo. Era una industria de consumo, y el consumo se dirigía a los de la provincia. La Real Fábrica, cuando acaba la Guerra de la Independencia, está prácticamente destruida. No vuelve a ponerse realmente en práctica, y en 1833 liquida lo último que tenía en los almacenes, etcétera, y desaparece. El edificio que queda, que es un edificio inmenso, el Palacio de Montes Claros, e incluso también el antiguo Alcázar, parte de él se había ocupado, pues se queda sin ningún uso. Es entonces cuando Antonio Ramón Zarco del Valle, jefe de los ingenieros militares, decide buscar una nueva ubicación para la academia. Había estado en Alcalá, después se trasladó a Madrid con motivo de la Primera Guerra Carlista para evitar que cayese, y a partir de 1837 se decide buscar una nueva ubicación, y esa ubicación es Guadalajara. En los espacios ocupados por la antigua fábrica de paños se va a establecer la Academia de Ingenieros Militares. La Academia de Ingenieros Militares va a convertir a Guadalajara en un lugar de los más avanzados, de los tecnológicamente más importantes de la provincia de Guadalajara, de España y en buena parte de Europa. Los ingenieros militares españoles estarán a la altura de los ingenieros militares europeos y será un centro tecnológico puntero dentro del país. Puede ser considerada, pues eso, la primera universidad politécnica en el amplio sentido de la palabra, en el sentido de ilustración técnica que hubo en España, y una referencia a nivel mundial en esos momentos, ¿no? Tenía unas pruebas de acceso durísimas, venían de toda España y de todos los cuerpos, distintos cuerpos del ejército a Guadalajara, y las personas que superaban esas pruebas pues podían acceder a la academia, unos estudios que duraban unos 4 años. Los ingenieros militares serán el cuerpo de élite dentro del ejército, con una serie de peculiaridades muy notables. Además va a ser una escuela de ingenieros fundamental, va a ser realmente el núcleo y el embrión de la ingeniería y de la tecnología en España. Y desde muy pronto, desde la década de 1840, van a establecer unos talleres también dentro de la ciudad donde van a acoger obreros. Y no solamente va a ser, por lo tanto, un centro de estudio y de formación de los futuros ingenieros militares, sino también de construcción, fabricación, aplicación y elaboración de los materiales que necesitaba el arma. Así que Guadalajara se convierte en un centro tecnológico fundamental dentro del país, y a finales de siglo se convierte también en un centro que va a ser la vanguardia y la avanzadilla de la aeroestación y luego después de la aviación en Guadalajara. Estos ingenieros que se formaban en Guadalajara pues acabaron siendo los pioneros del vuelo, tanto en aerostatos al principio como luego en aviones, entonces de ahí la importancia. Todos los edificios que se hacen con relación a la presencia aquí de la Academia de Ingenieros, los cuarteles de globos, todas estas instalaciones que están en la zona, digamos, hacia el río, donde los militares desarrollaban su trabajo, en torno con su cabeza, digamos, en la Academia de Ingenieros, y luego los cuarteles.
La academia era un edificio más antiguo, pero que bueno, en algunos álbumes que se conservan en el Palacio Real y en otros archivos se puede ver cómo se había equipado modernamente, con un montón de talleres, de laboratorios, de espacios docentes con interesantes avances para su época. Podríamos decir que Hispano representa la componente empresarial y la Academia de Ingenieros la componente de un estamento militar, pero muy dedicado a temas de investigación y de exploración. Quiero decir, el famoso traje espacial que comentamos, el precursor de los trajes espaciales modernos que se desarrollan en el entorno de la Academia de Ingenieros, surge como una necesidad. Por lo tanto, eran nuevos retos que generaban nuevos problemas que la gente de ciencia de Guadalajara, tanto de Hispano como de la Academia, tenía que abordar, desarrollar y resolver de manera satisfactoria. La Academia de Ingenieros era, por lo tanto, una fuente de riqueza para la ciudad, y la ciudad tenía una relación muy estrecha con la Academia porque realmente había mucha gente que se beneficiaba económicamente de ello. También se beneficiaban los trabajadores que estaban en los talleres, todo el empleo inducido era muy importante. Para los habitantes de Guadalajara, la Academia de Ingenieros era una fuente de ingresos permanente. La Academia era un centro muy prestigioso, la gente tenía que formarse antes de superar los exámenes, y entonces en Guadalajara florecieron academias, pensiones y lugares que acogían a estos alumnos o futuros alumnos que venían aquí a formarse y a prepararse. Cuando los alumnos entraban en la academia, eso tenía un movimiento muy importante de familias que venían a visitarle, de personas. Por otra parte, también para buena parte de la burguesía, para las hijas de la burguesía, los cadetes de la Academia de Ingenieros eran lo que se llamaba entonces un buen partido. En Guadalajara se conjugaba un verbo que se llamaba cadetear, que consistía en buscar un novio cadete, un novio de la Academia, porque era una solución bastante buena para los hijos de las familias de la pequeña burguesía de Guadalajara, que conseguían así un cierto ascenso y respaldo social. Sí, durante 100 años la Academia estuvo aquí. En el año 24 fue cuando se quemó, en 1924 fue cuando se quemó, desgraciadamente. Seguramente hay un montón de incunables que se perdieron en ese incendio. De hecho, del cuartel de San Carlos, donde estaba la unidad de aeroestación, sigue estando en pie, ahí está la subdelegación de defensa, ahí estaba el despacho del primer jefe de la aeronáutica, el general Vives. Y enfrente justo están lo que quedó después de aquel incendio, de la Academia de Ingenieros. Y los ingenieros militares dentro de la ingeniería tenían unos conocimientos mucho más amplios. Un señor como Emilio Herrera, que venía de Granada a examinarse aquí, un señor que en Guadalajara acabó desarrollando una escafandra estratosférica, gracias a sus conocimientos de la Academia, eso te da el nivel. Por aquí pasó Cervera, gente relacionada con Marconi. El propio Einstein en su momento reconocía el nivel, sobre todo el nivel científico y tecnológico de alguien salido o formado en la Academia de Ingenieros de Guadalajara. Pues el nivel era ese. Si nos vamos a Ortiz Echagüe, por ejemplo,
Pues Ortiz Echagüe acabó fundando SEAT, acabó fundando Construcciones Aeronáuticas, que es la continuadora de la Hispano. Al final el principio lo tenemos aquí, el nivel tecnológico es ese, Goicoechea, el de Talgo, también salió de la Academia de Ingenieros. Entonces, claro, eso era un vivero de talentos científicos que coincidió con el desarrollo de la aerostación y posteriormente de la aviación, que todos emergieron desde aquí, desde la Academia de Ingenieros, con lo que se demuestra que el nivel que tenía pues era increíble. Con la presencia de los ingenieros, que también habían dejado huella de su trabajo y de los talleres y de las naves y de la propia Academia de Ingenieros que estaba en Guadalajara. Y una de las preocupaciones mayores que siempre hemos tenido es que de ese momento álgido hay elementos que se han perdido, y con ellos se pierde incluso se tiende a perder el recuerdo del vigor, digamos, del vigor como ciudad que tenía en ese momento Guadalajara. Pues esa academia, lógicamente, revitalizó en todos los sentidos esto Guadalajara. El ferrocarril llega a Guadalajara en la década de 1850 y lo hace únicamente como un ferrocarril que atraviesa la provincia. El objetivo de esta línea de ferrocarril es Barcelona, naturalmente, y por lo tanto Guadalajara solo es una provincia de paso. La estación de ferrocarril de Guadalajara es uno de los elementos más importantes y menos valorados que tiene la ciudad. Más importantes porque supone un cambio significativo en las comunicaciones de Guadalajara, fundamentalmente con Madrid, pero lo que comentamos en el eje Madrid, Zaragoza, Barcelona. Es una estación de las primeras que se construye en España a mediados del siglo XIX, pero acortó mucho los tiempos de comunicación con Madrid. Como se construye como una vía de paso, Guadalajara es solamente una zona por la que pasar y atravesar hacia Zaragoza y Barcelona, y además sigue ese camino, la práctica totalidad de la provincia queda fuera del ferrocarril. El ferrocarril además no sigue ni el trayecto más corto, ni siquiera tampoco el que es más económico, sino que sigue un trayecto que pasa por Guadalajara y por Sigüenza, porque hay intereses en la provincia que abonan, pagan, subvencionan y favorecen a la empresa a cambio de que pase por su provincia. Hay un momento en que incluso el obispo de Sigüenza se compromete a dar un dinero por cada kilómetro de ferrocarril que atraviese la ciudad de Sigüenza. Que en los años en los que se plantea el tema de la Hispano, el ferrocarril como transporte de mercancías y transporte vinculado con la industria tiene la supremacía en España, y luego a partir sobre todo de la guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial, realmente el transporte por carretera probablemente le gana la partida al ferrocarril.
El barrio nuevo de la Estación es un barrio obrero, también a mi juicio poco valorado, es un barrio que tiene unos detalles muy interesantes, muy discreto, es un barrio muy humilde en sus formas, pero tiene ciertas reminiscencias como de la época del modernismo en sus casas. Y el problema es que yo creo que siempre ha estado la barrera del río, que siempre ha digamos, establecido como una especie de distancia no solo física sino conceptual entre el barrio de la Estación y la ciudad. El ferrocarril, en su trazado de la época del Madrid-Zaragoza-Alicante, opta por seguir el Valle del Henares y claro, la ciudad queda por encima y el barrio de la Estación queda por abajo. Pero en torno al barrio se crearon numerosas industrias de toda índole, harineras, molinos que aprovechaban la cercanía de la Estación y a su vez la cercanía del río Henares para digamos, obtener fuerza motriz. Y más adelante, bueno, lo que hemos ido viendo es la presencia de polígonos industriales modernos en ese entorno cercano a la Estación. Guadalajara es la cuna de la aeronáutica española, de todo el conjunto de ciencias relacionadas con el arte, vamos a decirlo así, de volar. Que se adquirió un globo con un globo para uso militar, que tenía se llamaba un tren John. Gabriel John era digamos, el fabricante, y consistía en varios carros que permitía producir hidrógeno en cualquier lugar. Entonces esto se adquirió al final de esa década de los 80, pero no se creó toda la infraestructura que hacía falta de mantenimiento, y cuando se decidió ya por fin crear una unidad militar de aerostación que se hiciese cargo, ¿no?, de una manera continuada y tal, pues una infraestructura. Pues entonces se utilizó ese generador. Porque se instaló en Guadalajara la aerostación y allí permaneció, fue la única sede permanente, la única base de la aerostación en España. Como no había mucho presupuesto, pues solo se creó un parque de aerostación. La intención de montar un servicio de aerostación permanente en el Ejército es del año 96. ¿Por qué se monta en Guadalajara? Porque para producir hidrógeno con el sistema químico que tenía John, y las reacciones químicas que producen hidrógeno pues son varias, ¿no? o son muchas, podríamos decir incluso. Pero vamos, las más habituales necesitaban, como esta del sistema de ácido sulfúrico sobre limaduras de hierro, pues necesitaba agua. Entonces la abundancia de agua en un terreno que ya era propiedad del Ejército, que era el campo de maniobras de Henares, pues, y que además estaba asignado a los ingenieros militares, pues eso simplificaba mucho las cosas. Estaba bien comunicada, era, digamos, un poco la capital o el entorno más importante de los ingenieros, porque estaba la academia y los talleres. Todo eso, digamos, que podía ayudar a las necesidades que se generaban en torno a un presupuesto escaso, ¿no? Y la proximidad a la capital, o sea, donde está el Ministerio de la Guerra, y la proximidad, no solo la proximidad, sino también que hay ferrocarril, ¿no?, desde varias décadas antes.
Una de sus características era la movilidad, aunque parezca que estaba un globo cautivo, pero se podía mover con mucha facilidad, puesto que un globo era plegable, eran muy grandes, tenían un volumen enorme, pero una vez desinflados, pues se podían trasladar sin ningún problema. Y simplemente tenías que cargar con el hidrógeno. Esto se transportaba en bombonas y en 1900 pues, los propios ingenieros militares, puesto que eran ingenieros, diseñaron los vehículos. Diseñaron un tren nuevo, digamos, ¿no? Con todos los carros que hacían falta para que la compañía pudiese moverse con facilidad, ¿no? En vehículos que eran tirados por caballerías, ¿no? Y entonces se construyeron en el mismo Guadalajara, en los talleres de ingenieros. En Guadalajara, digamos que como estaban también en los talleres, pues hicieron otras cosas. Por ejemplo, un anemómetro veleta que estaba situado encima del hangar del barracón, que llamaban entonces, para que entrase un globo cautivo, ¿no? Tenían esa forma alargada y entonces pues eso también se construyó, se fabricó en los talleres, ¿no? Los ingenieros proyectaban todos los edificios, todo lo que se podía, pues lo hacían ellos. En uno de los sitios de los focos fundamentales se denominaba el polígono de prácticas de Lenares, que realmente es el primer polígono relacionado con la aeronáutica que se creó para ese uso en España. Los edificios además eran diseñados por los propios ingenieros militares, que son los que firmaban. Pues ahí podemos ver ilustres firmas de grandes ingenieros de la época en esos proyectos. Nuevos usos exigen nuevas arquitecturas y nuevas estructuras, y además es que verdaderamente eran nuevos usos. Era impensable hacía tiempo el pensar en un hangar de dirigibles, por ejemplo, o el dotarse de unas naves, digamos, una torre de vigilancia, por decirlo en términos coloquiales, una torre de control. Quiero decir, esos usos son completamente nuevos, y son completamente nuevos no solo en Guadalajara, sino en el ámbito nacional. Y en Guadalajara, por motivo de estar en la Academia de Ingenieros, en el cuartel de San Carlos, estaba lo que se llamaba el Palomar Militar. Los militares contaban con un servicio de palomas mensajeras que les permitía comunicar pues, zonas asediadas, alejadas y demás, y ese Palomar estaba situado en Guadalajara. Y por eso se pensó que, dado que estaba aquí la Academia de Ingenieros y el Palomar, lo más parecido y lo más próximo era también establecer aquí la aeroestación. El sistema de comunicación que llevaban, al hilo también de las comunicaciones, a bordo eran las palomas mensajeras, que realmente es el nexo exacto y además cronológicamente coincide entre lo que era la telegrafía con hilos y la inalámbrica. Aquí se creó el cuerpo de palomas mensajeras del ejército, y además estaba el palomar central del ejército justo al lado del despacho de Vives. Entonces, cuando llegaban a su destino, los arosteros soltaban su paloma mensajera con el mensaje de que habían llegado sanos y salvos. La imagen en la que siempre pienso pues, son las mozas o las chicas de Guadalajara de entonces, que esperaban noticias de, bueno, pues, o de sus esposos o de sus personas allegadas, cuando llegaba la paloma mensajera y entraba en el palomar central, con lo cual tenían ahí la confirmación de que el vuelo había acabado felizmente. Y el nexo entre la aeroestación y luego la aviación, que convivieron durante unos años, hasta que se impuso, lógicamente, la aviación, porque desde el punto de vista militar, pues, mucho más efectiva. Todo esto en el contexto de la guerra de África, que es donde se empezaron a utilizar todos estos aerostatos, primero para vigilancia, para observación aérea, y luego se acabó utilizando aviación.
Hubo otra colaboración, digamos que no deseada, esto está investigado, que Pedro Vives accedió, pero que no le gustó, no le interesaba, que era la construcción de un prototipo de un dirigible que había diseñado Torres Quevedo, y eso se produce entre 1906 y 1908. Sin embargo, pues bueno, la aerostación militar no le interesa y sorprendentemente, bueno, pues al final se tienen que ir hasta París para tener más medios, ¿no? Pues se construye un prototipo que tiene un éxito arrollador, porque la idea de Torres Quevedo pues era muy acertada, y pese a que Quindelán lo había construido bien y había demostrado que era muy eficaz, pues esa valoración solo se la hacen en Francia. En la primera década pues hubo más acontecimientos, la visita del rey Alfonso XIII, la primera visita a Guadalajara, ¿no? Y entonces se le presentan dos globos cautivos de este sistema Parseval construidos en Guadalajara. Por lo tanto se inicia la construcción de globos también, pues bueno, con materiales comprados fuera, porque la lona cauchutada, pues en España no. En España, digamos que todo esto pues no había casi de nada, no era un país industrializado ni mucho menos, era un país agrícola. La segunda década del siglo, pues Pedro Vives reclama ofrecer al ejército también la utilización de aviones, aunque en 1909, cuando empiezan a volar de manera eficaz los aviones, pues todavía la aplicación militar no estaba muy clara, pero se veía que la tendría. Y entonces, eso por un lado, y la utilización de un dirigible. Lo sorprendente es que Pedro Vives, en un informe, después de las visitas pertinentes que hemos hablado, ¿no?, que se hacían en distintos países, recomienda un dirigible alemán, Parseval, flexible, no los costosísimos dirigibles Zeppelin rígidos, ¿no?, que eran muy grandes y muy complicados y costosos, y entonces, sin embargo, la superioridad pues decide comprar un dirigible francés de la casa Astra, pero con la tecnología, digamos, anticuada, ¿no?, que no la de Torres Quevedo, que ya estaba, sino que compra, bueno, pues un dirigible que realmente es muy malo. Entonces, bueno, pues ya hay un dirigible. En 1910 se construye un hangar, ¿no?, también proyectado por los ingenieros militares. Y con ese hangar, que tampoco era muy grande, era para un dirigible de estos pequeños flexibles de 2.000 metros cúbicos o poco más, pues con eso y un sistema de producción de hidrógeno un poco más avanzado, vamos, de más capacidad, de más volumen, y otros medios que se van instalando, pues va la aerostación, digamos, floreciendo. Dentro de lo que se llamó la aeronáutica, cuando llegan los aviones, pues se considera que es aeronáutica, y dentro de ella, genéricamente, ¿no?, y dentro de ella está la aerostación y la aviación. Y siempre se consideró, hasta la época de los años 30, incluso antes de la Guerra Civil, digamos, que un piloto de avión pues debía de haber volado en globo libre, y debía de tener experiencia en eso, ¿no?, en ese área de la aerostación. Y de igual modo Pedro Vives sigue reclamando el mando, la unidad, el control, digamos, y la continuidad de este servicio, que de aerostación pasa a llamarse aeronáutica, y que él sigue siendo el jefe. Sí, Pedro Vives lo que intentaba, y que esto fuese la vanguardia, ¿no?, de una renovación del ejército, ¿no?, que estuviese al servicio del propio ejército, de la sociedad, de la defensa nacional, que fuese realmente el germen de una renovación tecnológica. Pero el caso es que Guadalajara se fue llenando de edificios relacionados con toda esta actividad, aerostación y luego aviación, ¿eh? Y en los años 20 ya tenemos plagada la zona del polígono de prácticas, o polígono de aerostación, de edificios.
Lo que pasa es que ya en los años 30 la aerostación se separa de la aviación. Hay otra aplicación que avanza mucho a finales de los 20, sobre todo ya en el año 30, que es hacer ascensiones a la estratosfera, es decir, batir récords, pero sobre todo batir un récord de altura, y que requiere pues la utilización de medios un poco más complicados, como son la respiración asistida y tal. Y también la investigación científica en altura, pero ya con más avanzada, los estudios de los rayos cósmicos, que digamos son cosas que anticipan lo que va a venir, que es el vuelo en aviones con cabinas presurizadas a grandes alturas, y todo eso pues se investiga con globos también. Y sobre todo con cabinas con unas barquillas esféricas de aluminio cerradas, en las cuales ya se empieza a ensayar lo que será eso del futuro, ¿no?, de las cápsulas espaciales y los problemas de la supervivencia. Y en España también, para batir un récord, pero sobre todo para probar el traje espacial que había hecho Emilio Herrera, porque él pensaba que era mucho más útil utilizar un traje presurizado que una cabina cerrada. Y Emilio Herrera, que todo esto lo describe, tiene toda esta formación de la parte de aerostación, aparte de un conocimiento de física y matemáticas impresionante, tan impresionante que se carteaba con el propio Einstein, pues una de sus obsesiones probablemente vendría de la época de la aerostación, pues era subir lo más alto posible y en qué condiciones podría sobrevivir lógicamente la tripulación. Emilio Herrera, basándose en el traje de los buzos de la época, con distintas capas y distintos materiales, que también había estudiado muy bien por las envueltas de los dirigibles, de los globos aerostáticos, desarrolló un traje, pero el concepto, el diseño y ese desarrollo, muchos años después, cuando se conquistó la Luna por el hombre, fue reconocido por la NASA, por los astronautas norteamericanos. De hecho, llegó a hacer todos los cálculos para la escafandra estratosférica de hacer un viaje a la Luna, pero unos cálculos matemáticos que, con diferencia de materiales, de combustibles y tal, los cálculos están bastante bien hechos, demostrando que es un gran matemático, que esto lo estaba haciendo en los años 30, o sea, 30 y pico años antes de que el hombre conquistara la Luna. Pero Emilio Herrera, a nivel intelectual y científico, junto probablemente con Torres Quevedo, en el ámbito civil, fueron dos de las personalidades que pasaron por Guadalajara. Siempre se dice que si Getafe, que si Guadalajara son, digamos, las ciudades, digamos, en las que se desarrolla de manera incipiente lo que es la aerostación y la aeronáutica española, y por tanto es una cosa que en aquel momento tenía que ser de una novedad inusitada. La tarjeta de presentación de esta ciudad, insisto bastante en ello, es que es la cuna aeronáutica española. 100 años después del primer documento que fecha la torre de avistamiento o chalet de pilotos, los edificios que quedan se empiezan a contar con los dedos casi de una mano que quedan en pie. Guadalajara debía ser un parque temático de lo que es la historia aeronáutica en España. Debía estar lleno de placas, debía estar restaurado lo que virtualmente se pueda reconstruir a día de hoy, y los edificios debían ser puestos en la justa posición de importancia que tienen. Estos edificios los puedes tocar. Donde empezó todo, por donde pasaron los pioneros, los pioneros estaban aquí, en este emparrado. Y desde aquí hicieron los primeros vuelos, por ejemplo, para obtener la licencia de piloto, pues lo que hacían en un vuelo de Madrid, en principio a Ciudad Lineal, cuando ya estuvo preparado Cuatro Vientos, a los mandos obtenían su licencia, o sea, se certificaba que ya tenían la licencia de pilotos, todos ellos tenían licencia ya
de pilotos de globo aerostático, y a la vuelta se cambiaban los mandos hasta aquí, y el otro piloto que estaba en los mandos obtenía su licencia. Todo lo que se estaba cociendo en ese mundo, en el principio, pasó por este núcleo. El problema de cuando los vestigios materiales desaparecen es que las nuevas generaciones pierden esa memoria. Y esto sí que es una memoria importante para este país. O sea, la memoria aeronáutica científica es algo absolutamente irrepetible. Toda esa historia, toda esa aventura, que es una aventura increíble, pues están inspirados en cierta medida en Julio Verne y todo este tipo de novelas. Pues esa novela, esa inspiración, esa imaginación se convirtió en realidad en Guadalajara. Se considera que el primer automóvil fue el que sacó Daimler a la calle en Alemania en 1886. Y la gracia del asunto es que 1886 es el mismo año que nace Alfonso XIII, y como veremos luego, estuvo siempre muy vinculado al automovilismo. Es importante considerar que en aquella época, hablamos de los principios del siglo XX, finales del XIX, en la Belle Époque, digamos, el automóvil no era lo que hoy, el concepto que tenemos hoy de un medio de transporte, sino que era, al principio era un juguete para gente avanzada o gente de vanguardia que veía aquello con interés, pero el concepto no era utilitario, era el de un juguete, entonces, y caro, por cierto, o sea, era un juguete reservado a las clases más pudientes. Aquí hubo un hombre, Francisco Bonet, que fabricó un triciclo con un motor por Daimler. Aunque realmente insisto en que el automóvil no se popularizó como medio de transporte hasta después de la Primera Guerra Mundial. Hay que considerar que en España no había ni tecnología ni nada de nada entonces. Iba muy atrasada respecto a los demás países con los temas industriales y todo esto. Se puede decir que aquí no había llegado la revolución industrial. Entonces empiezan a venir técnicos, sobre todo suizos, a España cuando se empiezan a montar las primeras fábricas y las primeras cosas. Y uno de los suizos que llega a España es un hombre muy inquieto, muy inteligente, que empieza a fabricar unos pequeños automóviles en la compañía La Cuadra. Y después lo intenta con otro socio y realmente llega a hacer unos automóviles que funcionan muy bien, muy simples, de 2 cilindros, pero el problema es que una fábrica de automóviles necesita un buen capital y no lo tenían. Pero aquellos automóviles que había hecho bastaron para llamar la atención de un hombre que era Francisco Seix, que era también muy aficionado al automovilismo, que adquirió alguno de ellos y vio que iban muy bien. Entonces,
habla con un amigo suyo, con el empresario Daniel Mateu, que era uno de los prohombres de Barcelona entonces y un financiero muy fuerte, y le propone montar una fábrica de automóviles en la cual el suizo, para aprovechar la tecnología de este suizo. Y así lo hacen. En 1904 buscan otros cuantos amigos que les apoyan en la financiación y montan la Hispano ya con un capital considerable de 500.000 pesetas, que entonces era mucho dinero. Ahí ya tienen empuje para poder montar, digamos, una fábrica en serio. ¿Por qué se llama la Hispano-Suiza? Me lo han preguntado muchas veces. No es porque, como han dicho, era un español y un suizo. No, el suizo era un director técnico contratado. Se llama la Hispano-Suiza porque la anterior empresilla, aquella que tuvo Suizo con un socio industrial, sí que pusieron Hispano, era Castro, empresa J. Castro, fábrica Hispano-Suiza de automóviles. Y se ve que lo de la fonética de Hispano-Suiza gustó. De hecho, es bonito, ¿no? Y entonces adoptaron el nombre de la Hispano-Suiza Fábrica de Automóviles S.A. En España, entonces, el automóvil era una cosa prácticamente desconocida. Sin embargo, con la calidad que salieron, gracias a la gran calidad de estos coches, pues poco a poco se fueron ganando la confianza de la gente y tuvieron un papel importantísimo. La Hispano-Suiza siempre lo tuvo en aquella época en el desarrollo del automovilismo español. Estamos hablando de que se funda en el 4, los primeros coches salen a finales del 4. Hay que tener en cuenta que era una fabricación totalmente artesanal, o sea que no se fabricaban por cientos ni mucho menos. Pero ya en el 6 se atreven a ir a París y exponen sus coches, que tuvieron un éxito grande porque estaban muy bien hechos, realmente eran unas mecánicas muy avanzadas para aquel momento. En 1907, además de automóviles, se empiezan a fabricar camiones y ómnibus. Entonces la Hispano-Suiza aportaba los vehículos y aquel aportaba el capital, digamos, circulante de la empresa. Y así se fundaron cantidad de empresas. Realmente fue el origen del transporte interurbano motorizado, con los vehículos Hispano. Daniel Mateu decide montar una fábrica en París. Y eso será clave para el futuro de la empresa, porque en la fábrica de París tienen, allí en Francia es el faro del automovilismo y se benefician de unas políticas mucho más favorables, mejores comunicaciones y todo, y a través de Francia conseguirán la expansión más importante.
La Hispano también tuvo una fábrica con Škoda en Chequia, bueno, entonces Checoslovaquia. También tuvo centros de montaje en Sudamérica, donde se enviaban los CKDs y algunas piezas se hacían allí y se componían los automóviles hispano-suiza. Todos los talleres alrededor de la fábrica, en esta zona, todo era hispano-suiza. Y además es una maravilla estética también, ¿no? ¿Entiendes? O sea, porque hay fábricas que hacen coches, pero la hispano-suiza, parecido a Bugatti o a Alfa Romeo, cuidaron mucho la estética y que fuera una belleza también el motor y toda la mecánica, ¿no? O sea, una mecánica muy cuidada y muy fina, ¿no? Como nunca se ha hecho nada en España. De este nivel de mecánica, ¿no? Tan fino, ¿no? Tanto es así que Pegaso también es continuadora de hispano-suiza, ¿no? Este automóvil hispano-suiza es de 1922, se fabricó en la Sagrera, en la fábrica de Barcelona, y lo adquirió un norteamericano de Estados Unidos, que se lo llevó en chasis motor para que lo carrozara Levarón, un prestigioso carrocero de la época. Y es curioso que tú ibas a Estados Unidos y la hispano-suiza la veneran, o en Japón o en Francia. Era el gran coche de la época, ¿no? ¿Entiendes? O sea, dentro de los 5 mejores coches del mundo, indiscutiblemente hispano-suiza era uno de ellos. Un vehículo con las mejores características que había en el mundo, que ganó grandes premios de competición en todo el mundo, que se supo poner a la cabeza junto con el primero unas veces y otras el segundo, y así alternaba continuamente de cualquier marca que había en el mundo. Si los americanos hubieran tenido una empresa como la hispano-suiza, con un historial tan bárbaro como el que ella tiene, hubiéramos visto ya 100 películas sobre el tema de la hispano-suiza. Cuando vamos por el mundo en salidas de coches, pues se presume de tener un hispano-suiza y de conocer hispano-suiza y de que hispano-suiza sea español. Pero el prestigio que llegó a alcanzar la hispano-suiza es que todavía perdura.